Cuando descubrimos nuestro valor en Cristo Jesús, nos libramos del complejo de tener que actuar para impresionar o para tener valor, como también del miedo a no ser aceptados por los demás. Saber quiénes somos en Cristo Jesús y amarnos y aceptarnos como Dios nos ama y nos acepta son la clave para vencer los miedos y vivir con un sentido de seguridad. No olvides, tu valor está en Cristo Jesús, no en lo que los demás piensen o digan acerca de ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 10 del 28 al 31. Y hoy seguimos con la historia del joven rico. Recuerden ustedes, aquel joven que tenía muchas riquezas y que en una ocasión llegó corriendo hacia Jesús. Se puso de rodillas, lo llamó Maestro Bueno y mostró su interés por la vida eterna. Maestro Bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Esa fue la pregunta que aquel joven le hizo a Jesús. Sabemos por el Evangelio y por lo que vemos que era una persona de buenos modales, una persona de prestigio, con una vida moral intachable. Un hombre que llegó a Jesús en el momento correcto. Llegó a la persona correcta. Hizo la pregunta correcta. Recibió la respuesta correcta. Pero al final, él tomó la decisión equivocada. Porque no quiso aceptar el reto de Jesús. Porque no quiso aceptar el desafío de Jesús. Jesús le dijo fácilmente: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Pero vimos que pudo más su apego por lo que tenía que por lo que Jesús le ofrecía. Esa fue la verdad. Su apego, su afición por sus posesiones, al final pudieron más que de pronto la oportunidad de convertirse en un discípulo del Señor. Siempre pienso y me imagino lo que pudo haber sido la vida de este joven si tan solo hubiera renunciado a todo lo que tenía para seguir a Jesús. Pienso en todo lo que Jesús pudo haber hecho en la vida de este hombre, como también a través de él. Pero al final sabemos que se afligió y se fue triste porque era muy rico. Nunca supe cómo terminó la vida de este hombre. Me imagino que triste y afligido, cómo se fue, porque así es la vida cuando tú decides no caminar con el Señor. Porque así es la vida cuando decidimos no seguir al Señor. A lo mejor murió, sí, muy rico, rodeado de todas sus posesiones, pero con un gran vacío en su corazón. Pedro que vio todo esto y que regularmente era el portavoz de los discípulos, es en ese momento cuando aprovecha para hacerle una pregunta a Jesús. Retomo el Evangelio y se los comienzo a leer a partir del versículo 28. Pedro comenzó entonces a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Interesante la pregunta que Pedro le hace a Jesús. Cuando nosotros leemos la otra versión de San Mateo, ¿sí?, en el capítulo 19, en el versículo 27, dice así: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Básicamente, esa es la pregunta de Pedro. Este hombre no dejó nada, pero nosotros sí lo hemos dejado todo por ti, por seguirte a ti.
en esta aventura de ser tus discípulos, ¿qué hay para nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Básicamente es lo que Pedro le está preguntando a Jesús. Él quiere saber cuál es la recompensa que le espera. Y por supuesto, Jesús es claro. En esta vida, 100 veces más de lo que has dejado. Y en la vida venidera, la vida eterna. ¿Qué había dejado Pedro? ¿Qué había dejado Pedro? No olvidemos, Pedro era pescador de profesión. Seguramente que ya había rentado su bote, quizás a otro pescador. A lo mejor había dejado la comodidad de su casa en Cafarnaúm, con su familia. Su esposa quizás vivía. Se había aventurado a seguir a Jesús y esto implicaba dejar cierta comodidad, cierta seguridad. No olvidemos que Jesús en más de una ocasión trataron de matarlo. No solamente estaba en riesgo la vida de Jesús el Maestro, sino también la vida de sus discípulos. Y Pedro había entrado en esa aventura. Me imagino muchas noches durmiendo quizás debajo de un árbol o en cualquier lugar donde les dieran hospedaje. Dejaron muchas cosas. Y lo lindo de todo esto es que Jesús le habla de recompensa. Y Jesús hace un listado, a lo mejor, de las cosas que Pedro, como los demás, dejaron. 100 veces más en casas, porque dejaron sus casas para irse con este predicador itinerante llamado Jesús, que no tenía, recuerden, dónde recostar la cabeza. Ya Jesús lo había dicho. Los pájaros tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No olvidemos cuando Jesús iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, se hospedaba donde les recibieran. Y me imagino que en más de una ocasión a lo mejor les tocó dormir debajo de las estrellas, debajo de la luna, porque quizás no había dónde pasar la noche, o en la montaña orando. Pedro sabe lo que ha dejado, pero Jesús también lo sabe. Y por eso Jesús enumera, vuelvo y repito, hace una lista de aquello que ellos dejaron. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos. Y Jesús dice, en esta vida recibirán 100 veces más. ¿Quién puede superar? ¿Quién puede superar la generosidad de Dios? Y ese es el punto. Que nadie lo supera a Él en generosidad. Nadie. Bendito sea nuestro Dios. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 19. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esto es poderoso. Hay abundancia disponible en Dios para sus hijos, que toman y asumen el desafío de seguirle a Él. Cualquier cosa que dejemos por amor a Dios, por su causa, por el Evangelio, todo sacrificio que hagamos en la vida, por amor al Señor, por caminar con Él, por estar más cerca de Él, Dios lo ve. Y créanme, Dios lo recompensa. No es que lo dejamos todo buscando la recompensa, pero ciertamente hay recompensa. Él sabe cómo bendecirnos. Él sabe cómo llenarnos de Él, de tal forma que no nos falte absolutamente nada. Él sabe cómo proveer. Él sabe cómo suplir todo lo que nos falta. Esta es la bendición de Dios. Me llama mucho la atención que el Señor no solamente le dice a Pedro que recibirán 100 veces más, pero también dice y añade esto, ¿no? Aunque con persecuciones. Es decir, también tienen que estar pendientes y atentos porque, claro,
La bendición vendrá para ustedes. Pero también tendrán persecuciones. Jesús siempre fue muy realista y nunca buscó esconderle nada a sus discípulos. Él siempre habló con la verdad. Y ciertamente llegaron persecuciones. Y me imagino que cuando éstas llegaron, se acordaron de estas palabras. Ya Jesús se los había dicho. Y en la vida venidera, la vida eterna. ¿Se acuerdan ustedes la pregunta de aquel joven rico? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Aquí está la respuesta. Y Jesús le dice a Pedro, y en la vida venidera, la vida eterna. Así es como se logra la vida eterna. Cuando somos capaces de dejar todo por seguir al Señor. Cuando no hay nada que en la vida se interponga entre Dios y nosotros. Cuando somos capaces de someterlo todo a Él y por amor a Él, somos capaces de renunciar a lo que no es de Él para estar más cerca de Él. La pregunta que hoy este Evangelio me pone a mí, como también a ti, es esta. ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a renunciar para seguir al Señor? El joven rico tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Sabemos que no fue capaz de dejar todo aquello por seguir a Jesús. A lo mejor nuestra condición es muy diferente. A lo mejor no tenemos todo lo que tenía el joven rico. Pero el Señor nos pide, quizás hoy, que también tenemos que dejar algo. ¿Qué es eso que tú y yo tenemos que dejar? Cada uno tendrá una respuesta. Cada uno en su corazón sabrá aquello que a lo mejor se ha convertido en un obstáculo, en un impedimento, si ustedes quieren, para estar más cerca de Dios, para seguirle al Señor más con fidelidad. Cada cual conoce ese impedimento, ese obstáculo, esa fuerza que a lo mejor no te permite estar ahí con el Señor. Solo cada cual sabe qué es eso. Puede ser una adicción, puede ser una relación tóxica, puede ser un hábito que está destruyendo mi vida, como también la vida de mi familia, de mi hogar. Cada cual tendrá que responder. Lo cierto es que el Señor nos dice que todo lo que estemos dispuestos a dejar por amor a Él, Él lo recompensará. Y a Él nadie le gana en generosidad. Démosle gracias a nuestro Dios que hoy nos llama y que hoy nos llama a seguirle a Él. Pensemos en la eternidad. No nos olvidemos nunca de eso que se llama vida eterna y que es un ofrecimiento que el Señor nos hace. Fuimos creados para la eternidad. Caminemos y vivamos la vida en función de esa eternidad. Yo sé dos cosas con certeza, es que un día nos encontraremos con Dios y pasaremos la eternidad en algún lugar. Yo espero que ustedes y yo luchemos y nos esforcemos por pasar esa eternidad con Dios. Y si esa es nuestra decisión, entonces hoy empezamos a hacer elecciones y decisiones diferentes. Y no nos importa renunciar a lo que sea, con tal de avanzar en ese camino hacia la eternidad. Estoy acordándome de una historia, un diálogo una vez entre un joven y un anciano muy conocido por su santidad. Y el joven le dijo a aquel anciano acerca de sus proyectos. Le dijo, voy a la universidad para lograr una carrera. Y después, ¿qué sigue? Le respondió el anciano. Bueno, cuando termine mi carrera, seguramente conseguiré dinero y pondré mi propia empresa. ¿Y qué más? Le preguntó el anciano. Bueno, luego de tener una empresa, construiré una gran casa y tendré una gran familia. ¿Y después qué más? Le preguntó el anciano. Bueno, me dedicaré a pasarla bien, a recorrer el mundo entero, con mi familia y con los que yo pueda. ¿Y después qué más? Le preguntó el anciano.
Bueno, quizás llegaré a viejo y moriré. ¿Y después qué más? Volvió a preguntarle el anciano. Esa es la vida. Sabemos que un día nos vamos a tener que ir de este mundo. ¿Y después qué? ¿Qué más? Por eso llevamos la vida con esa perspectiva de eternidad. Pongamos los ojos no solo aquí, en este mundo, pongamos los ojos en el cielo y vivamos para un día lograr entrar en esa eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que el Señor te dé perseverancia a ti, que a lo mejor lo has dejado todo. A ti que a lo mejor has dejado muchas cosas por seguir al Señor. Sigue firme, persevera, porque Dios sabe cómo recompensar cada sacrificio, cada renuncia que hacemos por amor a Él. Y que Dios te acompañe, esté siempre contigo y te bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.